En este vídeo vamos a ver la solución a la actividad 0082. El primer apartado nos dice que investiguemos la documentación de la clase string y de otro par de clases a nuestra elección. Como sabemos, en este cuadrante de la documentación vemos todas las clases disponibles. Si yo bajo hasta la clase string, aquí la tenemos, pincho, en este cuadrante de la documentación se me despliegan los detalles de dicha clase. Vamos a fijarnos un poco qué se puede observar. Aquí tenemos el paquete al que pertenece la clase, en este caso java.lang. A continuación, el nombre de la clase. Luego tenemos una serie de informaciones que no nos interesan y aquí comienza una pequeña descripción de la clase hasta aquí. Leyéndola podemos sacar en conclusión muchas características del funcionamiento de dicha clase. A continuación nos explica desde cuándo está presente esta clase en Java. Podemos ver que es desde la versión 1 de Java, es decir, prácticamente desde los inicios. Este mirar también nos lo vamos a saltar y a continuación nos vamos a fijar en este apartado. En este apartado lo que vamos a ver es un resumen de los atributos de esa clase a los que tenemos acceso. En este caso solo uno, llamado Case Insensitive Order, que es de este tipo. Nosotros de momento no sabemos lo que es el modificador static, ni tampoco hemos estudiado la clase Comparator. A continuación tenemos un gran apartado que es un resumen de los constructores de la clase. Fijaros la cantidad de constructores que tiene disponible la clase string, uno por cada línea que aparece en azul. Y a continuación un resumen de los métodos disponibles de esa clase. ¿Qué nos interesa? Ver que aquí tenemos el nombre del método, por ejemplo en este caso char_add. Aquí tenemos los parámetros que lleva, fundamentalmente el tipo de dicho parámetro y el nombre del parámetro, y aquí tenemos el valor que devuelve el método. Fijaros que hay métodos que devuelven enteros, que devuelven cadenas, que devuelven valores booleanos, etc. Y a continuación, una vez que se termina todo el resumen de los métodos disponibles por la clase string, que como veis son muchos, lo que comienza es los detalles de cada cosa. En este caso, tenemos los detalles de los atributos disponibles de la clase string. Habíamos dicho que el único atributo disponible era Case Insensitive Order. A continuación, los detalles de cada uno de los constructores de la clase. Se nos presenta la cabecera del constructor, en este caso es un constructor sin parámetros, en este caso lleva un parámetro, y un pequeño texto descriptivo sobre cómo funciona ese constructor. Terminado el detalle de los constructores, nos encontramos con el detalle de cada uno de los métodos de la clase. Por ejemplo, el método length de la clase string tiene toda esta descripción. Vamos a ver otras clases, en concreto la clase random. Dado que buscar una clase en este listado es un poco complicado, generalmente yo lo que utilizo es el buscador del navegador. Aquí me ha aparecido la clase random y aquí la tengo en pantalla. Como vemos, esta clase random presenta los mismos detalles que la clase string: el paquete, el nombre de la clase, una pequeña descripción de la misma, desde qué versión de Java se encuentra disponible, un resumen de los constructores, solo hay dos, un resumen de los métodos disponibles en la clase, en este caso solo hay 10 métodos disponibles, y a continuación los detalles del constructor,
de los constructores disponibles, en este caso 2, y los detalles de cada uno de los métodos. Fijaros que por cada uno de los métodos lo que vemos es la cabecera del método, en el cual podemos ver cuántos parámetros lleva, cómo se llama ese método, qué retorna y si es público o es privado, una pequeña descripción del método y una pequeña descripción de los parámetros y, si devuelve algo, de los valores de retorno. Vamos a ver la última de las clases que ya hemos estudiado, la clase ArrayList. Aquí la tenemos. Y como hemos visto con las otras, los campos son comunes. Por tanto, podemos resumir que para cada una de las clases podemos ver el paquete al que pertenece, el nombre de la clase, una descripción de la misma y luego un resumen de los atributos de la clase disponibles, de los constructores de la clase disponibles y de todos los métodos de la clase disponibles. Finalmente, un detalle de cada uno de los constructores y un detalle de cada uno de los métodos de la clase. El apartado 2 nos dice que, volviendo a la clase string, a ver si la localizo, aquí la tengo, clase string. Volviendo a la clase string, lo que tenemos que hacer es echar un vistazo al método startWith. Fijaros que esta es la sección de constructores, esta es la sección de métodos. Si yo encuentro el método startWith, afortunadamente la documentación viene ordenada alfabéticamente. Aquí me encuentro con que tengo un método startWith y aquí me encuentro con que tengo otro método startWith. Esto ya contesta una de las preguntas del apartado 2, que nos dice que cuántas versiones hay disponibles del método startWith. 2. Si yo pincho en este enlace azul, lo que me lleva es a la descripción del detalle de ese método. Fijaros que el método aparece repetido. Ya hemos visto por qué. Y fijaros también que las cabeceras son distintas. En el caso del método de abajo, solo hay un único parámetro de tipo cadena, y en el caso del de arriba tenemos dos parámetros. Nos dice el enunciado que qué diferencias, para qué vale este método. Bueno, pues es muy fácil. La descripción del mismo nos lo dice. Comprueba si la subcadena indicada en el parámetro prefix se encuentra al inicio de la cadena sobre la que se invoca este método. Ese sería el funcionamiento de este método. ¿Qué diferencia con este otro? Este parámetro lo que hace es decirle al método startWith dónde queremos comenzar a mirar. Es decir, si por ejemplo yo tengo la cadena hola y utilizo este método y el parámetro que le paso es HO, efectivamente el método me va a devolver verdadero, dado que la cadena empieza por HO. Si utilizo el método de arriba y el parámetro que le paso es OL, por ejemplo, todo dependerá de qué le pase en este parámetro. Nos dice la documentación que el parámetro toffset nos dice dónde debe el método comenzar a mirar si la cadena empieza por esto. Si yo le digo que toffset es 0, comenzará a mirar a partir de aquí. Y evidentemente HO no es OL. Pero si yo en vez de 0 le digo que empieza a mirar en 1, lo que hará será mirar a partir de aquí. Y la O y la L sí que coinciden con esto, con lo cual devolverá verdadero. Esas son las diferencias entre estos dos métodos. Uno comprueba que la cadena sobre el que se invoca
contiene el prefijo desde el principio y otro comprueba que el prefijo se encuentra en la posición que se indica aquí. Nos dice que vayamos a BlueG y que hagamos pruebas para terminar de comprobar el funcionamiento del método startWith. Yo voy a crear una variable local, cadena 1, que contenga el texto hola, y ahora voy a invocar el método startWith con HO. Esto debería devolver verdadero. Si yo lo invoco con OL, debería de devolver falso, dado que hola no empieza con OL. Por otro lado, si yo invoco startWith con OL y con 0, también me dice que es falso, dado que empieza a mirar esos dos caracteres y no coinciden con estos dos. Pero si pongo cadena 1 starts with OL 1, esto me devolverá verdadero. Lo que ha hecho es mirar a partir del segundo carácter y esos dos caracteres coinciden con estos dos caracteres. La siguiente pregunta de la actividad 0082 nos dice si hay algún método de la clase string que compruebe si una cadena termina con un determinado sufijo. Voy a volver a la documentación y voy, en este caso, a mirar el resumen de métodos. Si echo un vistazo a todos estos métodos, poco a poco, y voy mirando uno a uno, me encuentro con que aquí tenemos el método EndsWith, que nos dice que comprueba si la cadena termina con el sufijo indicado como parámetro. Pincho en el método y me lleva a la descripción del mismo. Fijaros que este método devuelve un valor booleano y recibe un parámetro que es una cadena. Como hemos dicho, comprueba si la cadena sobre la que se invoca termina con el sufijo indicado como parámetro. Volvamos a BlueG y experimentemos con ese método. Si yo pongo que cadena 1 termina con hola, me va a decir que efectivamente. De la misma manera, si digo que termina con OL, esto es falso. Y ahí lo tenemos. Finalmente, el punto número 4 nos pregunta si hay algún método en la clase string que devuelva el número de caracteres de una cadena. Este ya lo conocemos, lo hemos usado alguna vez, y en concreto es este de aquí, length. Devuelve la longitud de una cadena. Si vemos el detalle de ese método, nos encontramos con que length devuelve para un entero que es el número de caracteres de la cadena. Si volvemos a BlueG y yo hago cadena 1.length, el resultado tiene que ser 4, tal y como tenemos en pantalla. Con esto, el ejercicio 0082 quedaría terminado.